El método de como envío, perfecto, anfitrión, Gabriel. porque de esa manera es más fácil, guardo directamente en la computadora la grabación y no tengo la limitación de Zoom. ¿Eh? Perfecto, perfecto. ¿Ok? Bueno, el tema de hoy sigue siendo el tema 4, el decir en el análisis, que es tal vez la unidad más larga. Muy importante para nosotros, les decía que es un título nuevo que hemos propuesto. Eh, Pasamos de la pasión del significante, que es, bueno, de lo que todos más o menos, de un modo u otro, padecemos, a la posibilidad de tomar el decir, hacer otro uso del significante como acto, ¿eh? El decir como acto, al que me gusta llamarle, siguiendo una idea de Tomás de Aquino, acto propio del ser hablante. El, el decir como el acto propio, el acto más digno, el acto que nos pone a la altura de nuestro ser. Con lo que puede implicar de decir que sí o no a lo que se quiere, ¿no? O sea, es decir, el decir puede implicar un ejercicio de la voluntad, un ejercicio del querer, un ejercicio del deseo y que subsiste inconsciente en nosotros durante mucho tiempo. Bien, solamente que lo que nos separa, lo que nos separa muchas veces de la posibilidad de decir que sí a lo que queremos, de decirlo incluso que sí ante otros, de decir que sí socialmente, es que tenemos que atravesar para decirlo, para hacerlo, un umbral que es el umbral al que podemos llamar la puerta del acto o la puerta de la angustia. En todo caso, la puerta del acto eh, está antecedida por una zona angustiosa que está muy bien tratada por distintos autores que yo ya mencioné, como el propio Freud, antes por Kierkegaard en el concepto de la angustia, eh, por Heidegger en los capítulos 40, 41 y 42, o parágrafos 40, 41 y 42 del Ser y el Tiempo, donde habla de la angustia y de la cura, de la angustia y de la cura como acto, en realidad la cura es el acto allí. Eh, pero vamos a tomarlo nosotros, y bueno, por supuesto en Lacan, que le dedica todo ese seminario maravilloso que se llama La Angustia, eh, y que es el último seminario que él produce en el marco de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Después de ahí lo echan o lo excomulgan o se va, nunca se sabe bien cómo interpretarlo. Eh, Voy a tomar ahora uno de los textos que tenemos en la bibliografía propuesta como obligatoria, que es un complemento sobre la angustia, escrito por Freud después de Inhibición, Síntomas y Angustia. Estoy entonces en el tomo 20 de la edición de Amor Rortu. Sigue llegando gente, no sé dónde editarla. En la página 156, que ya mencioné anteriormente, pero quiero comenzar resaltando lo que dice Freud aquí, para mostrar que, como les ha explicado seguramente previamente el profesor Masuka, hay distintas interpretaciones posibles de la angustia, hay distintas actitudes posibles ante la angustia, y lo más usual es retroceder, huir, interpretarla como ataque de pánico, que es lo que se hace hoy habitualmente, en esta época en la cual estamos sumergidos, a lo mejor sin ninguna reflexión, con más medicación que reflexión, con más soluciones de consumo que reflexión, y por eso voy a hacer un poquito más adelante una referencia al texto ¿Qué es lo actual? ¿Qué es lo contemporáneo? De Giorgio Agamben. Estamos muy sumergidos entonces en una época donde la angustia es interpretada como pánico, como algo como para salir corriendo, para tratar rápidamente, para medicar rápidamente,
Y si no, bueno, la otra solución es la del neurótico, la del perverso, la del psicótico, que es hacer de la angustia otra cosa, transformarla en un síntoma, transformarla en algo que tiene una trama simbólica, una raigambre en el inconsciente, en el linaje, etcétera, etcétera. Hay, sin embargo, y son destacados por Freud en el capítulo 10 de Inhibición, Síntoma y Angustia, hay, sin embargo, quienes se bancan la angustia, podríamos decir, saben afrontar la angustia, pueden afrontar la angustia, pueden hacer de ella el preliminar del acto, y entonces, dice Freud al comienzo de este capítulo 10, los peligros, dice, son comunes a los seres humanos, los mismos para todos. Todos, ante determinadas circunstancias, nos angustiamos. Esto nos pasa a todos. El que no conoce la angustia es simplemente porque ha vivido en una burbuja en la que todavía no se ha dado cuenta de qué hay de real fuera de la realidad cotidiana. ¿Qué hay de posibilidades de realización fuera de la realidad cotidiana? Fuera de lo que le dicen que es lo que hay que hacer. Los peligros son comunes a los seres humanos, dice Freud, los mismos para todos. Lo que nos hace falta, y no tenemos, dice él, carencia teórica todavía, es un factor que nos permite entender cómo se seleccionan los individuos capaces de domeñar, de someter, de hacer algo con el afecto de la angustia, algo distinto de huir o de reprimirlo. De hacer algo con el afecto de angustia a pesar de su particularidad que es tan extremadamente desagradable. Quien conoce la angustia sabe que es esa sensación espantosa que tenemos de ahogarnos, de que nos falta el aire, de que no podemos, de reducirnos a ser nada más que un cuerpo, en fin, distintas aproximaciones, de no saber qué quiero ante el deseo del otro que me interpela, de confrontarme con la causa del deseo y muchísimas posibilidades de aproximarnos a la angustia que sin objeto, en cierto sentido, sin objeto significante como en la fobia, donde tenemos miedo al perro, a tal cual cosa, pero no es, sin embargo, sin objeto que nos indique una cierta orientación. ¿Alguien por ahí está con el micrófono prendido, por favor? Si no, es un ruido que... Bien, entonces, Freud dice, nos falta entender cómo se seleccionan los individuos capaces de someter el afecto de la angustia, a pesar de su extrema particularidad, a la fábrica normal del alma. Y quiénes están destinados a fracasar en esa tarea. ¿Por qué algunos pueden hacer con la angustia? Pueden, Lacan dirá, arrancar de la angustia su certeza, que es algo que no es necesario ser psicótico para tener vivencia de certeza. La angustia es una vivencia de certeza, pero no sabemos bien de qué. Es certeza por el lado de que ya no estamos en la duda, estamos en un momento de, sabemos que hay un riesgo real, sabemos que estamos ante la proximidad de algo que nos concierne, pero todavía no sabemos qué es o cómo actuar. Paso ahora en el mismo texto, Inhibición, Síntoma y Angustia, al complemento sobre la angustia. Página 156 en la edición que tengo de Amorortu, donde Freud dice, la situación de peligro es una situación de desvalimiento discernida, recordada, esperada. No es entonces un desvalimiento como en el trauma que nos toma totalmente desvalidos. La angustia es la reacción originaria frente al desvalimiento del trauma que ya de alguna manera alguna vez se experimentó. La angustia es la reacción originaria frente al desvalimiento del trauma que más tarde es reproducida como señal. Ya hay una teoría nueva de
de la angustia en Freud aquí, la angustia señal de socorro en la situación de peligro, help, necesidad de encontrar alguien que nos ayude, alguien que nos ayude, aunque sea interpretar de qué se trata, para saber o para encontrar el buen agujero por donde pasar, por donde actuar. El yo que ha vivenciado, dice Freud, escribe Freud, el yo que ha vivenciado pasivamente el trauma, repite, el término es wiederholen, vuelve a traer hacia sí, de manera activa, una reproducción atenuada, morigerada de la situación traumática, con la esperanza de poder guiar de manera autónoma su decurso. Autónomo quiere decir que se da su propia norma, su propia ley. Es una idea muy fuerte en Lacan, la idea de cierta autonomía, de cierta autenticidad del deseo. Lacan llega a decir que no hay otra ley que la ley del deseo, ¿no? que en determinadas circunstancias es el deseo la ley, ¿no? Que se puede hacer coincidir la ley con el deseo. Y aquí de alguna manera Freud está diciendo, estamos tratando de reproducir en la angustia una versión morigerada de lo que vivimos en el trauma, con la esperanza de poder guiar de manera autónoma, dándonos nosotros la ley, su decurso. Sabemos, continúa, que el niño adopta igual comportamiento frente a todas las vivencias penosas para él, reproduciéndolas mediante el juego, con una modalidad que tiene esta similitud, que es una modalidad de tránsito del padecer, de la pasividad, a la actividad. Es el juego del for da, es el echar para después recuperar, el arrojar para después recuperar. Es una manera de tratar de dominar el abandono, el desvalimiento, expulsando un objeto que viene a funcionar como mediador, como objeto winnicottiano, como objeto transicional, como objeto A de Lacan luego, de manera que se pueda hacer algo con eso que era angustiante y que puede tomar la forma del juego en la infancia o en la vida, y que también puede tomar la forma de la angustia, que ya es el pasaje entonces de la pasividad a un apronte para la acción. De hecho, la expresión está en Freud. Es un apronte angustioso, un apronte para la acción que permite, en muchos casos, arrancar de esa espantosa certeza de la angustia la fuerza, la energía para el acto. Una energía que viene del organismo, que viene de un órgano constituido en causa del deseo, y con eso se puede rearmar el sistema, darse otro estado civil, darse otra posición a partir del pasaje de la angustia al acto. Bueno, voy a la guía de lectura que hice una guía de lectura actualizada, dice, que está en el campus, de los puntos 4.1 a 4.3. Es una guía todavía bien en borrador. Espero para la semana que viene poder pulirla un poco más y añadir además los ítems 4.4 sobre sexo y género y 4.5 sobre algunas preguntas éticas fundamentales para nosotros. Bien, en esta guía de lectura van a encontrar el punto 4.1, que ya lo desarrollamos la vez pasada, y estamos ahora en el 4.2, del trauma a la certeza de la angustia, donde les propongo retomar indicaciones de Lacan, tales como esta que vengo de mencionar. Solo un acto puede arrancar de la angustia a su certeza.
La certeza no es algo exclusivo del síntoma en la psicosis, también la encontramos en otros casos, a veces en nuestro propio caso, cuando el significante se encuentra en lo real, se encuentra allí enmarcando nuestra realidad de una manera que hace que toma la forma de un agujero, de una puerta pulsionante que nos convoca a pasar otra cosa distinta de la realidad acostumbrada. Y ese es el caso preciso del pase o pasaje o atravesamiento, afrontamiento, atravesamiento de la angustia a la acción. A eso se refiere Lacan cuando habla de destitución subjetiva. ¿Por qué? Porque en el pasaje a la acción ya hay certeza y no duda, la duda implica la división, A o B, o la quiero o no la quiero, esa indeterminación propia característica, por ejemplo, del obsesivo, pero no solamente del obsesivo, eh, mientras que el acto implica una suerte de integridad, de individuación, si quieren, aunque sea un término un poco eh, con mala prensa en el lacanismo, ¿no? La idea de individuo, porque Lacan hace valer sobre todo la noción de síntoma y de sujeto dividido en la clínica, pero en el momento de la angustia y de la angustia del pasaje de la angustia al acto, necesitamos esa otra noción, la noción de destitución subjetiva, donde el sujeto ya en cierto sentido deja de ser sujeto, pasa a un estado de ser discente, de ser hablante, de ser agente, o más que agente, actuante, porque no es un agente exterior, sino alguien que está en el momento del acto transformándose él mismo, ¿no? No es un agente desde afuera, sino que, ni tampoco alguien que sufre pasivamente el acto de otro, sino que está en el momento de la transformación de la pasión, de la pasividad a la acción. Entonces, ese es un momento justamente de acto donde todos los los momentos del circuito pulsional están de alguna manera conjugados, ¿no? Reunidos en el pasaje de la pasividad por la voz media a la actividad, ¿no? La voz media, que es la voz del yo hablo. Cuando yo digo hablo, al mismo tiempo estoy hablando activamente, pero hay algo que habla en mí y por lo cual soy hablado. Y si fuera verdaderamente un acto, que no siempre es lo que uno dice un acto, a veces una mera repetición del acto de otro, si lo que yo digo fuera verdaderamente un acto, en ese caso estaría en una posición de voz media, que es ya no de división subjetiva, ¿no? La oposición es entre división subjetiva y destitución subjetiva. La destitución subjetiva quiere decir que ya no estamos divididos, por un momento aunque sea. Mientras que la división subjetiva se caracteriza por la contradicción, por el hecho de que uno dice una cosa y se contradice, por la falta de ser, porque uno quiere una cosa pero no la realiza, uno quiere decir, yo quiero decir tal cosa, bueno, pero no lo digo, una insatisfacción porque me gustaría realizar, me gustaría satisfacerme en tal punto, aunque sea en decir tal o cual cosa, pero no termino de realizarlo, quedo la insatisfacción histérica, por ejemplo. Me quedo también, otra opción es en el desgaste psíquico del fantasear, de la fantasía, que yo insisto tanto en que la fantasía es algo inhibitorio, desgastante, contrario a la posibilidad de la acción, y solo, bueno, algunos poetas inspirados o artistas en general pueden de la fantasía, o creadores pueden de la fantasía hacer una obra, ¿no? Algo que, que les permita no solamente gastar su vida en otra cosa distinta de realizar y satisfacerse. A ver, que hay alguien que está, me parece, pidiendo entrada. Sí, admitir.
Alguien me pide, profe, por favor, ¿podría repetir lo del objeto de la angustia? Leila Quiroga. Leila. Eh, sí, yo decía que mm, se puede entender que cuando uno está angustiado ante nada, ¿no? Hay gente que se angustia, es un caso muy típico y por eso lo tomo como ejemplo más de una vez, el de alguien así bastante consumista que se angustia en ese no, en esa suerte de no lugar que es el shopping, ¿no? Donde todos los objetos a lo mejor están ahí ofrecidos y precisamente se trata de alguien que a lo mejor tiene la posibilidad, si no tiene el efectivo, aunque sea de tarjetear y de obtener el objeto del deseo, ¿no? El objeto que está delante del deseo. Y sin embargo se angustia. Y se angustia en medio de un mar de objetos que no son ninguno, no sabe ante qué se angustia, ¿no? Entonces, parecería que la angustia es angustia sin objeto, es angustia ante nada. Y sin embargo, Kierkegaard, Freud, Heidegger, Lacan insisten en que la angustia no es sin objeto, que hay un objeto de la angustia, pero que no es el objeto que está delante del deseo, el objeto deseable, el objeto bonito, el objeto atractivo, el objeto que podríamos decir quiero eso, ¿no? Sino que es el objeto en cierto sentido que está detrás de la angustia, causándola, detrás del deseo, causándolo, ¿no? Eh, entonces, hay distintas maneras de formularlo. Por ejemplo, Heidegger dice, la angustia no es ante ningún objeto intramundano. La angustia no es ante ningún objeto de los que podemos nombrar dentro del mundo, no es delante de ningún ente que tenga un marbete, un nombre significante. Eh, la angustia es angustia ante, por ejemplo, una formulación de Heidegger es ante el mundo como tal, el mundo como marco de los objetos intramundanos. El mundo como eso que Lacan va a ubicar como objeto A o como significante que enmarca la realidad, ¿no? Hay un capítulo maravilloso del Seminario Tercero donde Lacan habla del significante en lo real y dice que el significante en lo real, que habitualmente no lo percibimos porque en general creemos que todo es, más bien son representaciones y todo tiene su significado, todo tiene su, en fin, creemos poder explicar qué es cada uno de los objetos del mundo, y si no nos preguntamos qué es este coso y le preguntamos a alguien, en fin, pero no nos angustiamos por eso, ¿no? Eh, mientras que puede haber el objeto que no es un objeto del mundo, que no tiene ningún contenido conceptual, que no es una representación, y entonces se nos aparece, se nos manifiesta como un significante en lo real, que en el caso de Schreber, por ejemplo, aparecía bajo la forma de el milagro del aullido, eh, o los gritos de socorro, o esos distintos fenómenos que venían a romper su realidad cotidiana, su realidad delirante incluso, con manifestaciones del significante por fuera de toda significación, ¿no? El significante que ahí se manifiesta como algo que por su estructura de significante nos quiere decir algo, está para que digamos algo, para que entendamos algo, para que escuchemos algo, nos comanda alguna cosa, pero no sabemos qué, ¿eh? Y ahí se presenta en su pureza de significante, por fuera del sentido, por fuera de lo imaginario, en su pureza de significante en lo real, y eso es algo que comparte en cierto sentido el fenómeno de franja de la psicosis, descrito en esa clase sobre el significante en lo real del seminario de la psicosis, seminario 3, y la angustia, que también en cierto sentido nos plantea, según Heidegger, que el objeto de la angustia es el mundo como tal, es el marco de los entes intramundanos, de los objetos que podemos nombrar, que podemos desear, que eventualmente si nos alcanza la plata o si podemos tarjetearlo, podemos adquirirlo.
Pero bueno, después tendrá la desventaja de que no era eso, ¿eh? De que los objetos intramundanos son todos objetos sustituibles, son todos Ersatzen, dice Freud, son todos reemplazos, y entonces al tiempito ya no es, ¿no? Podemos comprar, gastar un montón de plata en un iPhone o en un objeto que nos parece lo más en este momento, pero después al poco tiempo nos damos cuenta de que no era o de que ya no es, que ya es viejo, que, en fin, lo que pasa con los objetos deseables, ¿eh? No sé si explico Profe, la oposición entre objetos de la angustia y objetos deseables. Sí, ¿alguien? profe, Sí, sí, perdón. Pedro. Repite de vuelta la relación entre el objeto A y el significante que retorna desde lo real. No lo pude seguir muy bien. Sí, En el caso de la psicosis, por ejemplo. entiendo que no lo pasé muy bien porque no lo desarrollé, pero pueden encontrar, por ejemplo, es un buen lugar para encontrar la explicación o la conexión, el texto de Lacan que se llama De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, donde Lacan explica que el marco de nuestra realidad cotidiana, de nuestra realidad común, de nuestra realidad compartida, de nuestra realidad del discurso amo que desde el inconsciente nos ordena las cosas de cierta manera, que es la buena manera, la de la moral y las buenas costumbres, digamos. Eh, lo que enmarca esa realidad, dice Lacan, es, eh, es el objeto A, el objeto que se puede ubicar como objeto A también del fantasma o de la fantasía que viene a recubrir nuestra realidad, que viene como a enmarcar nuestra realidad. Nuestra realidad es una realidad que tiene bastante realidad compartida, pero también es una realidad que, donde nos hallamos en lo psíquico, donde nos encontramos mientras no estamos suficientemente angustiados como en casa, donde podemos ubicar las cosas, donde sabemos quién es quién, donde sabemos quién nos reconoce y quién no. ¿Eh? En esa realidad el objeto A viene a ocupar el lugar del significante marco, podríamos decir, ¿no? Del significante marco de ese mundo eh, donde nos encontramos como en casa. Mientras que cuando el significante de lo real hace intrusión en nuestra realidad cotidiana, o el objeto A hace intrusión en nuestra realidad cotidiana, ¿no? De una manera no falicizada, eh, entonces experimentamos la sensación de irrealidad, de lo ominoso, de lo inhóspito, y ya no nos sentimos como en casa. ¿Eh? Ya sentimos que ha aparecido allí como síntoma psicótico, que cualquiera puede tenerlo, más o menos, o como objeto de la angustia, ha aparecido allí en nuestra realidad cotidiana algo que la desrealiza, algo que nos deja por fuera del circuito del reconocimiento donde sabemos esto es tal cosa, esto es tal otra. Hay casos extremos, ¿no? Yo he publicado ese caso que fue muy comentado en su momento, que es el de un joven de menos de 20 años que en algún momento hizo una esquizofrenia muy, muy joven, a los 14 años, y que el mundo en determinados momentos se le desarmaba en trazos unarios, en rasgos unarios, en puntitos, en algo que es intangible, el punto no tiene dimensión. ¿Eh? El mundo se le desarmaba en puntitos, ¿no? Y, y todo lo demás dejaba de existir. Veo puntitos, decía, y todo lo demás dejaba de existir, ¿no? Es un caso extremo. En general, incluso cuando estamos angustiados, la realidad no se nos desarma tanto, ¿no? No se nos desarma como podría pasarnos con la pantalla si en algún momento, en lugar de brindarnos imágenes o sonidos, pasara a pasarnos la secuencia de ceros y de unos en que en realidad consiste, ¿no? No sé si ustedes piensan a veces que lo que están viendo en realidad es una secuencia turingiana de ceros y de unos, organizada de tal manera que los gigantes del software, como Microsoft o como Apple o como cualquiera de esos,
nos organizan de manera que nosotros creamos poder encontrar dentro de la pantalla, como si la pantalla fuera el marco del mundo, una realidad, una segunda realidad, una second life, ¿no? Algo que nos permite comunicarnos, que nos permite otra vida online. O sea que la diferencia más que en el objeto A de una psicosis y de una neurosis, más que en el objeto A, la diferencia está en el fantasma que lo encuadra, en el encuadre ese que hace el fantasma, más que en la relación con el objeto A. Sí, se podría decir así, se podría decir así, que lo que no hay en la psicosis es ese segundo piso del grafo que genera un espacio del deseo, en el cual el deseo se estabiliza en la relación de fantasía del sujeto con el objeto A, ¿no? Es una manera un poquitito más complicada de decirlo, pero para abonar tu idea, creo que Pedro es quien hablaba recién. Sí, sí, Pedro. Pedro, tu idea de que estamos enmarcados por una realidad de fantasía. Yo trato de evitar siempre que puedo la palabra fantasma qué sé yo, porque rigidiza demasiado las cosas, porque nos deja en una estática que no es la del análisis. El otro día Darío Stragenberg, no sé cuánto, me preguntó algo respecto de qué opino tenía que decir algo sobre el fantasma en 2 páginas y yo aclaré que en realidad el fantasma para mí es un error de concepto, este, no lo reprodujo totalmente en el programa, en Spotify, pero dije que es un error de concepto, un error de traducción, mejor dicho, porque nos deja en una estática que no es lo que necesitamos en el análisis, que es que la fantasía se muestre como la actividad, como el desgaste, que es como eh, eso que nos transforma en el dios de Malebranche de nuestro propio mundo, ¿no? No sé si conocen la idea. Malebranche sostenía que para que el mundo funcione como tal tendría que haber un dios que lo sostenga con toda su energía y su vitalidad funcionando, porque si no nos explica cómo esto puede funcionar, ¿no? Cosa que nos puede pasar a todos, que en algún momento nos preguntemos, ¿cómo puede ser que las cosas funcionen de una manera tan regular todos los días, que no haya, no sé, tsunamis, tormentas, desastres, eh, crisis económicas más seguidas? Acá las crisis económicas dentro de todo son cada 4 años, digamos, pero podría ser un desastre. ¿Cómo es que no hay hiperinflación en este momento? Esas cosas que uno podría preguntarse. ¿Por qué el sol sale todas las mañanas a pesar de todo? Y cómo es que aunque no lo veamos, el sol siempre está, esas cosas, ¿no? Entonces, Malebranche imaginaba que tenía que haber un Dios que sostenga eso. Bueno, el Dios que sostiene nuestra propia realidad cotidiana somos nosotros mismos, con nuestra actividad, que de alguna manera cada mañana nos levantamos, vivimos una noche de sueños donde experimentamos el significante en lo real de otra manera, pero al despertarnos reacomodamos nuestro mundo y decimos, sí, acá está la mesita de luz, acá está la persona con la que dormimos, si tuvimos esa suerte o esa mala suerte, eh, aquí está mi casa, aquí está mi agenda, esto es lo que tengo que hacer hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada mañana reconstituimos nuestra realidad agendada de fantasía, que en realidad podríamos, cuando quisiéramos, tirarla a la basura y hacer otra cosa, ¿no? Hay gente que de hecho hace eso, ¿no? Incluso gente muy, muy interesante. Por ejemplo, un ejemplo mayor, realmente mayor, es Rimbaud, Arthur Rimbaud, el gran poeta francés que escribe maravillosos poemas entre los 16 y los 20 años, con su amigo Verlaine, etc. Pero a los 20 años
entonces deja todo, deja de los poemas más hermosos que existen en la historia de la poesía, y se va a recorrer el mundo, a traficar no sé qué cosas, y en un pasaje al acto, a los 20 años ya deja todo, se retira. Y la verdad que se retira con títulos de gloria, ¿no? Ojalá muchos nos pudiéramos retirar más temprano, ¿no? Hay otros que tenemos muchos más años y tenemos que seguir trabajando porque todavía no nos llegó el momento en que sintamos que estamos satisfechos, que podemos decir basta, para mí está bien, ¿no? Él a los 20 años hizo eso, ¿eh? En cambio nosotros seguimos cada mañana despertándonos y recreando nuestra realidad como el dios de Malebranche. Malebranche se escribe. ¿El acto prescinde del otro? Pregunta Martín Iván Colmeiro. Sí y no, y de un modo que debe ser entendido de un modo muy preciso, me parece, ¿no? En el momento del acto, cuando se trata de decir sí a lo que quiero, por ejemplo, eso es algo que puede ser disruptivo, que puede ser algo que nos transforma, algo que nos cambia. El acto, dice Lacan, tiene lugar de un decir, siempre tiene lugar de un decir, siempre pasa por un decir, porque somos seres esencialmente hablantes. El acto tiene lugar de un decir que cambia, que transforma al sujeto, ¿no? Entonces, si realmente se trata de un acto, ya después no somos el mismo, ¿eh? Ya no somos el mismo, y hoy voy a comentar un poquitito algunas ideas que trae Lacan respecto de esa transformación, por la cual en el momento del acto dependemos nada más que de cada uno de sí mismo. Porque si hubiera otro que nos dice, hacelo, caso de la orden que nos da otro, incluso en caso de obediencia debida, ¿no? Supuestamente, hacelo, ¿no? Parecería que es el acto de otro. Pero si es el acto de otro, no es el mío, no es un acto, es una tarea que estamos cumpliendo, ¿no? Estamos como los grupos de tarea de la dictadura, ¿no? Los grupos de tarea de la dictadura hacían supuestamente lo que indicaba otro, supuestamente, ¿no? No había acto en lo que hacían, ¿no? Por supuesto que eso es perfectamente discutible. En el acto hay un momento en que decimos sí o no, y lo decimos sí o no cada uno de nosotros. Y de hecho hay ciertos actos rituales, como por ejemplo el acto de la jura, cuando ustedes se gradúan como psicólogos, o el título que fuere, o como el acto del matrimonio, ¿no? Que es un ritual que se usaba hasta hace un tiempo, ¿no? Por el cual había que decir que sí o que no a unirse en el amor para toda la vida con una persona del otro sexo o del mismo sexo, ahora también puede ser. Y en ese caso, en cualquiera de esos dos casos, de la jura o del matrimonio, había que decir sí juro o sí acepto, ¿no? Y eso lo tiene que decir uno, no lo puede decir el otro. Uno no puede mandar a, no sé, a un subalterno a decirle, Lombardi dice que sí, que jura, ¿eh? ¿No? O la chica manda a decir que sí, no pudo llegar, se le hizo tarde, porque todavía se atrasó con el maquillaje, pero dice que sí, que jura. No, tiene que estar ahí, presente, en la situación de enunciación, tiene que coincidir el sujeto del enunciado, el que está en el sí, yo juro, que es un enunciado que puede escribirse, pero además ser el sujeto que enuncia, ser el sujeto que en ese momento coincide el enunciado con el sujeto de la enunciación, y además decirlo, ¿no? O sea, Profe, con respecto a eso, que no podría ser, por ejemplo, un locutor que repite por otro, ¿no? Tiene que decirlo él, tiene que coincidir el enunciado, el sujeto de la enunciación y quien lo dice, las tres cosas. Sí.
Perdón, con respecto a eso que decía del acto que es sin un otro, y el acto analítico, porque, o sea, si bien en la guía escribió que no hay acto que sea efecto Perdón, de... Rocío, ahí voy un segundo. Ahí voy, porque en este momento es sin otro, en el momento de la decisión, en el momento de que se necesita que lo diga él, que lo diga yo, sería más precisamente. ¿Eh? Se necesita que yo lo cometa, aunque en el momento en que lo cometo no sé bien lo que estoy haciendo. Quien ha hecho la experiencia de casarse, a lo mejor ya constató que no sabe bien lo que está haciendo, que después se encuentra con algo distinto de lo que estaba planificado, ¿no? Puede ser mejor, peor, en fin. Pero es algo que transforma realmente la realidad de un modo que uno ya no es después el mismo. No es lo mismo ser soltero que estar casado. Así como no es lo mismo estar casado que estar divorciado. Y además, una vez que uno está casado, ya creo que no se puede volver a ser soltero. A lo sumo se puede ser divorciado, cosa que a mí personalmente no me gusta que figure en mi pasaporte divorciado. Así que bueno, me volví a casar. eh, eh, Esto entonces, sin otro en ese punto, pero si es un acto social, es ante el otro, con el otro, para el otro, todas las preposiciones que quieran, ¿no? Y de hecho, hay una página maravillosa de los escritos de Lacan, que está en posición del inconsciente, que no la ponemos en la bibliografía obligatoria porque sería un abuso exigirle a ustedes que lean esto ahora, ¿no? Pero esta página de posición del inconsciente, Lacan dice que, bueno, que hay dos momentos de la constitución del sujeto. En la primera, donde él padece, es pasión del significante, como ponemos en el título de esta unidad, ¿no? Del padecer el significante, donde el significante es lo que es representado por donde el sujeto es lo que es representado por un significante para otro que ni siquiera es otro sujeto, es otro significante. Es verdaderamente la alienación constitutiva del ser hablante, por la cual resulta un ser, antes de ser hablante, un ser hablado, un ser representado, un ser dibujado, un ser desvitalizado por el significante, un ser cuyas necesidades vitales son reemplazadas por exigencias significantes. ¿Sí? Este es un primer momento de constitución del sujeto al que Lacan le llama alienación. Pero después hay un segundo momento de la constitución del sujeto, segundo momento al que Lacan le llama separación, que es uno de los nombres lacanianos del acto, aunque no lo retomen mucho con este nombre, pero es una página realmente hermosísima donde él dice que el sujeto viene a encontrar aquí en el deseo del otro, ¿no? Que evidentemente es un otro que está como deseante, no para decirle lo que tiene que hacer, pero sí para esperar que él lo haga a lo mejor, para desear que él lo haga, o para desear que él no lo haga, en fin, depende. Deseado o no deseado, es cuestión de deseo, siempre. El sujeto viene a encontrarse en este segundo momento en el deseo del otro el equivalente de lo que él es de lo que él era como sujeto alienado del inconsciente, ¿no? Y entonces allí él usa la palabra separación para decir que él aquí viene a separarse del significante que lo mortifica, de un modo que es al mismo tiempo un tomar distancia de ese significante, pero también es parirse, un parirse como ser hablante, no ya como ser hablado, sino como ser hablante, un parirse, un engendrarse que le permite entonces formar parte de algo que tiene ya que ver no con la relación alienada con el lenguaje, sino con el lazo social, ¿no? Que le permite incluso darse un estado civil nuevo si es el caso del casamiento, también si es el caso del matrimonio, también un estado civil nuevo si es la jura de la graduación, porque ustedes pasan de ser
sujetos no titulados, no habilitados para el ejercicio de ciertas incumbencias, ciertas competencias profesionales, a tener el derecho civil legal de ejercerlas, ¿no? Y entonces se dan un estado civil nuevo, un estado jurídico, un estado social nuevo, que verdaderamente es el momento más importante de la constitución del sujeto, ¿no? Y Lacan lo dice incluso de un modo muy enfático, diciendo: nada en la vida de nadie desencadena más encarnizamiento, acharnement, tanto, implica tanto poner el cuerpo, poner la carne, poner algo de sí, nada desencadena más encarnizamiento para llegar a eso. Parece formar parte, parece parirse, parece darse un semblante, parece adornarse, todos juegos de palabras que Lacan toma de separare, separere, parere es adornarse, formar parte, pari, formar partie, etcétera, etcétera, ¿no? Para defenderse también, séparer, para separarse, para defenderse del significante bajo el cual él sucumbía en la alienación, el sujeto ataca la cadena. Ataca la cadena en su punto de intervalo. Y es por eso, dice, que yo he reducido la cadena del significante, dice Lacan, a lo más justo, a lo más limitado, a lo más preciso de una binaridad, de un S1 y un S2, ¿no? Para poder destacar que el intervalo y el intervalo que se repite, por ejemplo, en la transferencia, o en distintas estructuras de la vida, distintos momentos de la vida, el intervalo que se repite es lo que da la estructura más radical de la cadena del significante. El lugar frecuentado por la metonimia, el objeto A, la división del sujeto, que es el vehículo del deseo. Bueno, esto para darles una idea de hasta qué punto el acto es sin otro en cuanto a la decisión, pero con el otro en la medida en que nos da la posibilidad de lo social, justamente. Nos permite lo social, nos habilita en lo social, nos permite formar parte de lo social. De manera que no, esa fórmula de algunos discípulos de Lacan que hablan del otro que no existe y sus comités de ética, bueno, tómenlo de una manera un poco irónica, como ellos lo han dicho, ¿no? El otro no existe, pero el otro sí existe, por eso estamos en el psicoanálisis, estamos en los lazos sociales, estamos en todo esto que nos mueve a estar aquí trabajando conjuntamente, incluso a través de dispositivos informáticos, ¿no? Ni siquiera presenciales en el sentido clásico. Bueno, entonces está un poquito más claro esto de sin otro, pero para, con, etcétera, todas las preposiciones que quieran respecto del otro. Otra pregunta, no termino de entender la frase, se arranca la certeza de la angustia. Bueno, eso está en el seminario de la angustia, no sé si lo voy a poder explicar. Ahora está en la clase... hay dos clases seguidas, una que se llama lo que engaña, ¿no? Que es el significante en tanto remite a otro significante. Y después hay otra clase que es la del significante en lo real, que ya no remite a otro significante, funciona por fuera de lo simbólico, o la del objeto causa de la angustia, que es entonces lo que no engaña, ¿no? Y en esta clase, lo que no engaña, Lacan dice cosas tales como esta. Yo he más de una vez anticipado, bajo formas aforísticas incluso, que toda actividad humana
se abre, es un término s'épanouit, es un término poético, porque s'épanouit es como se abre una flor, ¿no? Toda actividad humana se abre en la certeza, engendra la certeza, ¿eh? O en todo caso, de un modo más general, la referencia de la certeza es la acción, ¿eh? Nunca estamos en la certeza, sino como cuando actuamos, o cuando estamos próximos a actuar. Hay ya certeza en la angustia, dicen estas clases, ¿no? Por eso la angustia es el afecto, la marca, el afecto específico, al que Lacan, el único afecto al que le dedica todo un seminario, es el afecto, o es más que un afecto, es una pasión, ¿no? Porque es afecto, estamos afectados, pero también estamos allí casi al borde del acto, ¿no? No es solamente un afecto, es algo del orden de una pasión, ¿no? Aristóteles describe que la pasión no es solamente en la poética, ¿no? No es solamente lo que uno padece, sino también eso que nos lleva en determinado momento a actuar, y actuar incluso de la manera más decidida o más violenta, ¿no? Cuando decimos que somos apasionados por algo, no es solamente que estamos afectados por eso, es que ponemos a lo mejor toda nuestra carne allí, ¿no? Todo nuestro deseo allí, ¿no? Entonces, la angustia dice aquí, es un afecto muy especial, es un afecto, una pasión que indica lo que no engaña, lo fuera de duda, y todas las orientaciones, los brujuleos, les aiguillages, los usos de cómo una aguja orienta, podríamos decir, son posibles a partir de la angustia. La esencia, la verdadera sustancia de la angustia es lo que no engaña, el fuera de duda. La angustia no es la duda, la angustia es la causa de la duda. Pero la angustia en sí misma tiene que ver con la función de la causalidad, con la causa del deseo, y con eso que justamente puede permitir a Lacan otro aforismo, que es: solo un acto puede arrancar de la angustia su certeza. No creo explicarlo en detalle, Rocío, pero bueno, van a encontrar una explicación bastante más detallada si se toman el trabajo de leer alguna vez estas clases de Lacan sobre la relación de el acto con la angustia y lo que esto tiene que ver con la certeza, incluso con el significante en lo real, que, insisto, es el marco de nuestra realidad, ¿no? Es eso que en el seminario 3, seminario de la angustia, en la clase del significante en lo real, Lacan llama, vale la pena recordar la expresión de Lacan, está al final de la clase del significante en lo real, que es la clase 10 del seminario de la psicosis, donde Lacan dice que estos fenómenos que sufre Schreber de significantes en iluminación en franja del mundo exterior, ¿no? Alrededor de su realidad incluso delirante o alucinatoria, no es una realidad fantaseada la de él, es delirante, alucinatoria, pero hay ciertos fenómenos que son más claramente ligados al significante en lo real, que configuran, dice, para Schreber, un transespacio ligado a la estructura del significante y de la significación, como una topología, una espacialización previa a toda dualización posible del fenómeno del lenguaje. Antes de que se constituya el vos y el yo, el tú y el yo, que se dualice el lenguaje, mucho antes que eso está ese transespacio de la estructura del significante en su alienación, en la alienación fundamental en la que estamos metidos desde que antes de ser hablantes llegamos a un mundo del lenguaje como seres hablados.
y habrán visto que los bebés en el primer año todavía no hablan, pero ya son hablados, ya se dice de ellos un montón de cosas, algunas de ellas en algún momento empiezan a tomarlas como propias o a rechazarlas, como decir eso no. Martín Iván Colmeira dice, la presencia de la equivale a un significante C1 que retorna a lo real. No me queda clara esa equivalencia. Bueno, remití ya esto de una cuestión preliminar. Tenía entendido que el objeto A y el significante se repelen. Oh. El objeto A es un objeto del intervalo, no es ni S1 ni S2, tomando la referencia que vengo de traer de posición del inconsciente. Es un objeto no representable, no significantizable, es un objeto que no es un objeto de la representación, es un objeto que suele atacar la representación, en ese sentido sí se repelen, pero cuando hablamos de significante en lo real, ya no estamos hablando de significante en lo simbólico, tampoco estamos hablando de significante en la representación, que es el significante en su relación con lo imaginario, con las imágenes, con los conceptos, ¿no? Con el saber, ¿no? Sino que estamos hablando del significante suelto, que a veces se nos presenta de una manera más o menos alucinatoria, o más o menos bajo la forma del objeto A. Hay un seminario posterior de Lacan que se llama De un otro con mayúscula al otro objeto A minúscula, objeto A, donde Lacan hace un recorrido para explicar que el otro del reconocimiento, el otro que nos dice tú eres tal o cual, este sos vos, y nos muestra en el espejo quiénes somos, nos describe, nos da ciertos atributos, nos titula, nos da nombre, apellido, sexo, género, lo que fuere, nos envía en el colegio, todo eso que forman los dispositivos de reconocimiento, pero de todas maneras, en algún momento hay algo, nos encontramos con algo que nos saca de eso, ¿no? Los momentos traumáticos, donde nos encontramos con una palabra, una mirada, algo que nos saca del programa de la educación, del programa de los padres no traumático, digamos, e introduce el educador perverso, el educador traumático, los padres traumáticos, lo que tienen de perversión también ellos, por lo cual nos encontramos con algo que es del orden del significante en lo real o que es del orden de la causa del deseo. En cierto sentido se equivale. Y Lacan hace toda una deducción como del otro, del reconocimiento se puede llegar al otro, ese uno fuera del otro, o al otro en forma de objeto A, ¿no? El otro que informa del objeto A, que se deforma como objeto A, ¿no? Son cosas que están muy ligadas una a la otra, y después Lacan avanzará un poco más adelante, seminario o peor, por ejemplo, seminario 19, donde trabaja con el S1 y el A casi prescindiendo del otro, ¿no? Hay el uno, dice, pero no hay ningún otro, en cierto sentido. No en lo social, no en la social, sino en la relación del sujeto con lo sexual, con el goce, con el deseo, ¿no? Donde allí él introduce la idea de que los dos elementos fundamentales de referencia del sujeto son el significante en lo real y el objeto causa del deseo. Pero bueno, eso excede completamente lo que podemos desarrollar en este momento, solamente lo dejo en el horizonte para que alguna vez ustedes lo lean, lo estudien, lo investiguen. Rocío Navarro, está relacionado cuando se dice que la angustia aparece cuando falta la falta como objeto A. Claro, en general nos encontramos con objetos que son sustitutos, objetos que en verdad son disfraces de la falta, ¿no? Son objetos que nos engañan, ¿no? Son objetos deseables, que los compramos, pagamos por ellos, pero que después nos enteramos de que no son como el adorno de una falta, ¿no?
El objeto A, en cambio, tiene otras características. Es el objeto que no es sustituto, que no es un objeto que falte. Es un objeto que puede estar perdido, puede estar muy cerca, a lo mejor podemos no notar que está, pero no faltar. Muchas veces nosotros estamos sumergidos en nuestro mundo visible, observando las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, haciendo ese tamizado, ¿no? Mirando para donde nos gusta, no mirando hacia donde no nos gusta, o viceversa, ¿no? A veces cuando pasamos al lado de un accidente, los coches se detienen para ver lo horroroso que hay allí para ver, etc. En fin. Pero en general nos atenemos a la distribución ya conocida de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, dentro del campo visual, por ejemplo, ¿no? Y son objetos que en general sabemos reconocer, o podemos preguntar qué son, si no los reconocemos, y nos mantenemos dentro de cierto registro del reconocimiento. Pero a veces pasa que cuando estamos así sumergidos en el campo de lo visible, de repente nos sentimos mirados, ¿no? Y damos vuelta la cabeza hacia la derecha, me pasa a mí, y justo alguien nos está mirando, ¿no? No sé si alguna vez les pasó. Es casi alucinatorio, ¿no? Porque es como encontrarse con el objeto mirada justo cuando uno no estaba dentro del campo de lo visible, pero sin la presencia de la mirada como algo evidente. Bueno, la mirada siempre está. Lacan dedicó 4 clases maravillosas del seminario siguiente, de la angustia, que es el seminario de los 4 conceptos fundamentales, al objeto mirada, ¿no? Y el objeto mirada es como el sol de Sandra Mianovich, ¿no? Aunque no lo veamos, siempre está, siempre nos está organizando el campo visual, ¿no? Está perdido, ¿no? Respecto de lo visual, pero está. Y cuando la mirada, cuando nos sentimos demasiado mirados, cuando la mirada invade nuestro campo visual, ¿no? Por ejemplo, puede pasarnos en un momento de examen, o en un momento de dar una clase, o en un momento de estar delante de un público, en un momento de sentirnos un poco avergonzados porque no estamos, no nos sentimos a la altura o en condiciones o vestidos o como fuera, y sentimos demasiado la presencia de la mirada, allí nos falta la falta. Allí la mirada está demasiado presente. El objeto perdido resulta que ha sido reencontrado y está ahí fuertemente interpelándonos, ¿no? Gabriel, ¿Sí? ¿Agustín? esto sería la frase de Lacan del seminario 11, justamente de el objeto A es causa de deseo en tanto está ausente y es causa de angustia en tanto está presente. Exactamente. Sí, sí. No Digamos, recordaba que Lacan lo dice así, pero suscribo plenamente. Sí, sí. Gracias. Es precisa la afirmación. Martín Iván, claro, en ese sentido me refería con que se prescinde del otro cuando se pasa a la acción, cuando ya no actuamos en función de los significantes amo que nos amarran. Exactamente. Micael ahora quería hacer una consulta sobre la bibliografía. No encontré subidos 2 textos de esta unidad. El de John Kopjek, Ancora un esfuerzo más para defender la diferencia sexual. Ese entiendo que lo subieron, ¿eh? Le pedía a Rodrigo Avínzano que lo hiciera y creo que ya lo hizo. Lo mandé a fotocopiar, a escanear y creo que ya está subido. Así que fíjense, si no, insisten porque tiene que estar, ¿eh? Y también elección de género y elección de sexo. Ese no está en la bibliografía, no está subido, quiero decir. Ese yo lo tengo, no lo encontré en mi biblioteca, o sea que alguien me lo robó, pero ya lo voy a encontrar. Lo voy a hacer escanear si no está escaneado, o debe estar escaneado porque lo tiene gente de la cátedra, y voy a hacer que lo suban. Porque lo vamos a necesitar para nuestra clase sobre sexo y género, ¿eh? Que no sé si va a ser la próxima semana ya, porque no nos va a quedar tiempo para desarrollar el tema fundamental de
esa categoría reprimida por el psicoanálisis actual, que es el de la perversión, anáclisis, o como quieran llamarle. Hola, perdón, yo soy Micaela. Ahí me fijé de vuelta y no está subido el primer texto tampoco. Ninguno de los dos están. No está el de Kopchak, No. tampoco... Por lo menos ahí en donde dice unidad 4 de teóricos no están subidos. ¿Y en la bibliografía de teóricos? Porque podría ser que haya ido directamente a una parte que se llama bibliografía de teóricos. Pero en todo caso... Sí, es que me parece que está dividida por unidades y en la 4 no está y en otras también falta. Bueno, entonces me ocupo de que lo encuentren para la próxima vez. Perfecto, gracias. Sí, pues son dos temas muy importantes que tenemos que tratar. El de perversión y el de sexo y género. Como dos categorías muy importantes en este momento de nexo, de confrontación, de diferencia, de convergencia de discursos que se confunden y que arman una ensalada muy importante y que muchas veces extravían a la hora de recibir a alguien que quiere ser escuchado simplemente. No sé dónde dice que Nati Giga a todos qué página es, qué seminario es, no sé a qué se refiere ya. Posición del inconsciente en los escritos, ¿sí? Es una referencia de los escritos. Posición del inconsciente, están los escritos 2 en español, van a encontrar ahí en itálica separare, y todo un desarrollo de Lacan con toda una cantidad de juegos de palabras. Él usa el cristal de la lengua para decir muchísimas cosas con prácticamente un solo significante. Maravilloso su estilo. Perfecto, quedó más claro. Gracias, dice Martín Iván. Profe, gracias por responder mi primera pregunta. No terminé de entender la diferencia entre la fantasía y el acto. La fantasía sería aquello que inhibe, que impide el acto. Bueno, la referencia ahí es el texto La represión de Freud, donde Freud dice que justamente la fantasía prolifera en lo inconsciente, impidiendo, sosteniendo una insatisfacción, ¿no? La insatisfacción histérica o la imposibilidad obsesiva o cualquier otro modo de la fantasía, o también el caso de quienes realizan en el escenario perverso determinados actos que el neurótico jamás se atrevería, que lo hacen de una manera que es perfectamente legal, que se puede hacer, que no hay ningún inconveniente, pero aún así, en la medida en que lo hacen en la secrecía, en el escenario acotado, rígido del escenario perverso, muchas veces se quedan insatisfechos en cuanto a la posibilidad de hacer pasar eso a lo social, ¿no? Por eso hablamos, y voy a hablar la próxima vez de pasaje al acto en la perversión, porque es distinto el pasaje al acto en la perversión de la sublimación del sujeto perverso, que puede ser como, qué sé yo, como Picasso, como cualquiera de ellos, perfectamente capaces no solo de torturar a sus mujeres, sino también de realizar obras de arte maravillosas que llevan a alguien a reconocerlo como un gran artista o como un artista simplemente. De manera que la oposición entre fantasía y acto es que la fantasía deja el deseo insatisfecho, imposibilitado, etcétera, etcétera, o en el secreto, en la fijación de un secreto, mientras que el acto, entendemos por acto algo que es social, que tiene que ver con un decir, en tanto el ser hablante allí realiza su ser en lo social. El ser hablante es social por naturaleza, decía ya Aristóteles hace más de 2000 años. Entonces, bueno, esa oposición es fundamental en psicoanálisis, ¿no? Una cosa es el actito pajero, secreto, fantaseado, que nos lleva a malgastar el tiempo y que nos deja insatisfechos, y otra cosa es cierta realización del deseo. El deseo es realizable. El psicoanálisis, Lacan dedicó todo un seminario, el seminario 7,
que se llama La ética del psicoanálisis, pero también después otros, para explicar que el deseo puede actuarse en la pulsión, que el deseo es realizable, que el deseo es algo que no necesariamente tenemos que dejar para toda la vida reprimido en el inconsciente, porque a veces puede realizarse, a veces puede realizarse, y Lacan llega a decir en su último seminario que se llama Disolución, que si él, que él nunca pretendió ir más allá de Freud, que él siempre permaneció freudiano, que solamente se dedicó a desarrollar las formaciones del inconsciente para explicar que el deseo freudiano, el deseo indestructible, puede ser un destino de lo pulsional. Que el deseo puede ser un destino de eso que en los actos, a través del circuito pulsional, podemos realizar. Profe, Sí. ¿cómo puede ser el deseo realizable si no es decible? ¿Se entiende lo que voy? Es como que me cuesta un poco entender eso. ¿Cómo se puede realizar un deseo si no se puede, si cada vez que uno intenta decir algo sobre ese deseo, en realidad me está diciendo lo contrario? Sí. O no lo contrario, pero no le está pegando en el clavo, digamos. Sí. Bueno, la referencia para responder esa pregunta es el texto que está en la bibliografía, que es La dirección de la cura, y lo puedo responder en los 6 renglones con que Lacan resume su texto, diciendo, la palabra, bueno, ¿hacia dónde va la dirección de la cura de un análisis? La palabra tiene allí todos los poderes especiales de la cura. Se está bien lejos, punto 1, ¿no? Punto 2, se está bien lejos por la regla fundamental de dirigir al sujeto hacia la palabra plena, hacia el discurso coherente, pero se lo deja libre de intentar esa plenitud o esa coherencia. Esta libertad es la que el analizante tolera peor, le cuesta cada vez que se acerca a una palabra libre, le duele, como ya comentamos en un capítulo anterior, capítulo 4.7 de la dirección de la cura, ¿no? Que esta libertad duele, que una palabra libre suele ser algo doloroso, suele ser algo que cuesta, que implica, si es un acto, implica pagar con una libra de carne o pagar con una parte de lo que uno deja de lado para poder elegir eso. Punto cuarto, que la demanda, la exigencia significante, el S1, al ser propiamente puesto entre paréntesis en el análisis, justamente por eso está excluido que el analista satisfaga ninguna demanda. El analista no debería satisfacer ninguna demanda porque en verdad la demanda en sí misma es algo frustrante, y frustrante a nivel del deseo. Abrevio muchísimo, Lacan lo explica con mucho más detalle anteriormente. Voy a estos 2 puntos finales. Punto 5, que al no oponerse ningún obstáculo a la confesión del deseo, ¿no? Utiliza este término, aveu, confesión, término Foucaultiano. Al no oponerse ningún obstáculo a la confesión del deseo, es hacia allí que el sujeto es canalizado, se lo deja intentar, puede confesarlo, puede decir que quiere. Pero la resistencia a esta confesión, en último análisis, no puede sostenerse de ninguna otra cosa sino de la incompatibilidad del deseo con la palabra. Y es a este punto al que se refería quien preguntó recién, perdón. Pedro, de vuelta. Pedro Ricán. Sí, Pedro, evidentemente acá Lacan suscribe esto que vos decís, la dificultad, la incompatibilidad que hay del deseo con la palabra. Sin embargo, Lacan, que evidentemente se encuentra con la dificultad de cómo puede ser entonces que entre la palabra y el deseo haya una incompatibilidad, porque la palabra tiene que ver con significantes alienantes siempre, y el deseo es algo que necesitamos allí del respiro, del intervalo,
de que no haya significante en cierto sentido ahí, ¿cómo hacer entonces para compatibilizar una cosa con la otra? Bueno, justamente por eso es que Lacan no hace un desarrollo como pueden hacer Kant o Schopenhauer sobre la voluntad, ¿no? No existe prácticamente la voluntad en Lacan como concepto, salvo para caracterizar la voluntad que fracasa, la voluntad de goce en la perversión, en Kant con Sade, ¿no? O en el seminario 7, el de la ética. Pero sin embargo, en el seminario de un otro al otro, el 16 al que ya hice mención, de un otro con mayúscula, el del reconocimiento al otro caído, al otro objeto A, al otro que se junta con el significante en lo real, en ese seminario de un otro al otro, justamente dice que si hay una instancia donde tenemos que recurrir a la noción de voluntad, a su pesar, porque hay palabras que a él no le gusta usar, voluntad es una, conocimiento es otra, si hay una instancia donde tenemos que apelar a la noción de voluntad, es cuando se trata de decir que sí o que no a se convé, dice él, a lo que se quiere. No es el deseo propio, no es el deseo del otro. Es esa juntura del deseo del otro que me fue instilado, que me fue traumáticamente alguna vez instilado en el inconsciente y que es un deseo, sí, que está en el inconsciente, pero que al mismo tiempo es del otro y me angustia. Y bien, en el momento de la realización del deseo se trata de decir que sí o que no a se convé, a lo que se quiere, al deseo, a lo que es del orden del deseo, ¿no? Es eso, decir que sí o que no. De manera que efectivamente la dificultad está, y Lacan no la elude, pero al mismo tiempo intenta dar una respuesta, ¿no? Y luego va a transformar su enseñanza en torno a un término que es el término decir, ¿no? Que es decir que no es enunciar, ¿no? Que es un término que casi no se usaba prácticamente en la lingüística de su época, y que recién en los años 80, la lingüística posterior a Lacan, la lingüística a partir de Ducrot, de Ducrot y algunos otros autores, va a desarrollar como distinto de la enunciación, ¿no? El decir como acto, el decir como algo que es que es, en cierto sentido, es un decir hacia el otro, para el otro, con el otro, todas las preposiciones que quieran, contra el otro, pero al mismo tiempo es del orden de una afirmación deseante. Es una afirmación deseante de la que podríamos tomar como ejemplo tal vez la conferencia, las primeras páginas de la conferencia El orden del discurso de Michel Foucault, conferencia que dicta cuando es admitido como miembro del Colegio de Francia en el año 1970, ¿no? Dicta esa conferencia El orden del discurso, donde él comienza explicando todas las dificultades que él tiene para tomar la palabra allí, para decir algo allí donde sin embargo es convocado, y donde, bueno, como le pasa a cualquiera, preferiría no tener que estar en ese momento allí, ¿no? Y no que jugársela y decir algo en ese momento allí es algo muy costoso, muy penoso, y él da un montón de vueltas de retórica preciosas para mostrar la dificultad que él tiene para decir. Y sin embargo, bueno, Foucault es alguien que dijo, ¿no? Sabemos que dijo. Podemos estar más o menos de acuerdo con tales o cuales de sus enunciados, incluso en relación al psicoanálisis, que él, según Judith Butler, Foucault se confundía con el psicoanálisis porque pensaba que es una especie de confesión, ¿no? Un discurso, un dispositivo de poder para hacer confesar a la gente cosas, ¿no? Y Butler dice, no, se confundía, el psicoanálisis no es eso, incluso Freud también dice, el psicoanálisis no es eso. Freud dice algo peor, dice, el psicoanálisis exige más que la confesión, porque exige no solo que uno diga lo que sabe, sino que también diga lo que no sabe. Lo dice así creo que, no sé si en El malestar en la cultura o en algún texto de ese momento.
En fin, la categoría de decir va a tomar en Lacan una noción central que de alguna manera le va a servir después al análisis del discurso como modelo de algo que tiene que ver con el decir como acto propio del ser hablante, ¿no? Bueno, ya estamos un poco hacia el final del tiempo. Tomo alguna intervención más. La diferencia entre fantasía y acto, entonces vayan a la represión, por ejemplo, al texto de Freud. ¿Por qué el acto analítico no se ve como acto preliminar al acto del sujeto en análisis? Me hace ruido cuando dice que no hay acto que sea efecto de otro acto. Muy bien, muy buena pregunta. Esa afirmación, no hay acto que sea efecto de otro acto, es una afirmación de John Austin. John Austin fue el inventor inglés de los actos de palabra, speech acts. Lacan nunca lo cita, pero lo cita de alguna manera a través de Van Beniste, uno de sus lingüistas preferidos, y en particular mi lingüista preferido. La idea de que no hay acto que pueda ser efecto de otro acto es que efectivamente para cometer un acto hay que decirlo así en primera persona, hay que enunciarlo de cierta manera, etc. Ahora bien, efectivamente está la objeción perfecta que hace Rocío Navarro, de que aquí el acto del sujeto tiene un preliminar que es el acto analítico, efectivamente. Entonces, yo voy a empezar la clase de la próxima vez, porque hoy ya son las 12:56, voy a empezar la clase de la próxima vez respondiendo esta pregunta con un pequeño gráfico, ¿no? Con un gráfico donde tendríamos la posibilidad del acto directo, angustia, puerta, pasaje y pasaje a la acción del otro lado, ¿no? Entonces el angustiado dice, el angustiado actúa, el angustiado se apodera, sea cual sea el tipo de acto que se trate, y después está el angustiado que según Freud no tiene esa actitud, no está armado de esa fortaleza por la cual puede pasar de la angustia al acto y arrancar de la angustia su certeza. Entonces, en lugar de la angustia, dice Lacan en el Seminario de la Angustia, y les recomiendo entonces la lectura de El Seminario de la Angustia, donde Lacan dice, por ejemplo, bueno, que están aquellos que no entregan su angustia, ¿no? Hay un capítulo de este seminario que se llama Más allá de la angustia de castración, capítulo cuarto, clase cuarta, donde dice lo que habría que enseñarle a dar al neurótico, esta cosa que él no imagina, es nada. No habría que enseñarle solamente que entregue su angustia. ¿No? Nada. ¿Qué es la angustia? Es nada. Es precisamente ese punto donde él tropieza con la castración. ¿Por qué? Porque el neurótico no quiere entregar su angustia. Entonces, por eso, como no quiere entregar su angustia, como no pasa de la angustia al decir, de la angustia al acto, se le pide al menos que entregue un equivalente, que comience por dar un poco, no de su angustia, sino de sus síntomas, que es un desarrollo bla, 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 bla de la angustia, ¿no? Un desarrollo simbólico de la angustia. Es por esta razón que un análisis, como decía Freud, comienza por una puesta en forma de los síntomas. Se esfuerza de tomar, de atraparlo en su propia trampa. No se puede hacer, bueno, tengo dificultades para traducirlo, la próxima vez lo hago mejor. No se puede hacer de otra manera con nadie. Se les hace una oferta, en suma falaz, y bien, se la acepta, ¿no? Es como tender un anzuelo. Que hable de sus síntomas y de esa manera al final terminará entregando su angustia. Entonces, efectivamente, no hay no hay un acto, en el caso del neurótico, que sea
directo, es un acto que parecería ser consecuencia de haber pasado por el acto analítico, pero al mismo tiempo Lacan se plantea esta pregunta a lo largo de todo un seminario que se llama el acto analítico, de cuál es el sujeto de ese acto. ¿Es el analista el sujeto del acto analítico? Más bien, el analista es el resultado de un análisis previo. Es el ser destituido que resultó de un análisis previo que ahora es capaz, entonces, como destituido, de encarnar la causa del deseo para un nuevo sujeto al que le ofrece la posibilidad de abrir allí su división subjetiva, ¿no? Entonces, el sujeto del nuevo acto analítico es en verdad el analizante, el que resultará destituido al final de ese nuevo recorrido. O sea que para Lacan también no hay acto del acto, no hay acto que sea efecto del acto. Y por eso también dice, hay una nota que Lacan le llama nota a los italianos, donde dice que nadie resulta analista por los efectos didácticos de su propio análisis. Por más que ustedes se analicen 5 años, 10 años, 15 años, para ser analista, supongamos, entre otras cosas, por sus síntomas, pero también por sus angustias no resueltas, bla, 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 pero también porque quieren ser analistas, resulta que van a terminar su análisis y eso, los resultados, los efectos didácticos, no solo los terapéuticos, los efectos didácticos de su propio análisis no los autorizan como analista. Además, ustedes tendrán que hacer un acto suplementario, es decir, sí, ahora me interesa encarnar la causa del deseo de este otro perejil que anda por aquí, que está dividido, angustiado y no sabe qué hacer con eso, ¿no? De manera que Lacan introduce esa idea que para ser analista no solo hay que haber terminado un análisis, sino entusiasmarse en encarnar los resultados, los residuos del horror del saber inconsciente, que tiene que ver con un desecho, con un resabio, no un sabio, sino un resabio, un residuo, que es un residuo causal y que es lo que hay que encarnar para encarnar la causa del deseo y de la angustia de un nuevo sujeto. De manera que es algo que la pregunta de Rocío Navarro, Lacan se la hace con toda seriedad y le dedica años a desarrollarla, de manera que es una muy buena pregunta y da como para trabajar. Puede entonces pensarse, Martín, Iván, que el decir en tanto acto corresponde a una operación de separación. Exactamente. Es muy precisa la pregunta y tan precisa que incluye la respuesta. El texto de Kopchak se llama con un esfuerzo más para defender la diferencia sexual. Está en la unidad 3 en el campus, dice. Bueno, creo que con esto podemos dar terminado por hoy. Y entonces yo les voy a armar un poco más prolija la guía de lectura de los puntos 4.3 y no sé si vamos a llegar al 4.4. Voy a tratar de decir algo, si no, la que nos queda, les voy a preguntar a ustedes la próxima vez, podríamos usar el 9 de julio, que es el Día de la Independencia, para los que tengan ganas, estén aburridos, no tengan nada que hacer, porque va a haber cuarentena estricta, hacemos una reunión de trabajo sobre el cuerpo sexuado, sexo y género, para declarar la independencia de distintos discursos, justamente, a lo mejor, ¿no? Pero en fin, lo charlamos la próxima vez. Les voy a precisar un poco más, entonces, la guía de lectura del 4.3 y además incluí una especie de thesaurus, un listado de referencias sobre todo de Lacan, pero también algunos otros autores, sobre qué dicen acerca de por qué conservar, si es que tiene algún sentido conservar la noción de perversión como algo que no coincide totalmente con la neurosis, ni tampoco es una psicosis. Así que bueno, nos vemos el jueves próximo. Hasta entonces. Chao, gracias, profe. Gracias. No, gracias. profe. Gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao, gracias, profe.